Hola. Hola. Bueno, ¿Se escucha? hola. Bien. ¿Pueden escuchar en vivo Hay todo? varias escuelas a la vez. Escuela 40, Francisco Vera, escuela 20 de ¿Pueden Unión. apagar micrófono? ¿Cuál micrófono apaga? A todos que apaguen micrófono, por favor. Solicito a todos que apaguen el micrófono. Por favor, apaguen el micrófono todos. ¿Ah? Buenos días a todos. Voy a presentar, pero les digo que me llamo Verónica Blanco. Estoy acá con el escritor Matías Soto, pero siento que una escuela tiene el micrófono encendido. Por favor, micrófono en rojo, apagado, todas las escuelas para poder escucharnos. Hay una escuela que tiene el micrófono encendido. Micrófono apagado, tengo que cliquear la luz verde que quede en... Aparece micrófono desactivado. Voy a ir chequeando escuela por escuela si escuchan perfectamente para dar comienzo. ¿Ah? Pregunto, escuela 7, ¿escucha perfecto? Sí. Bien, apaguen el micrófono. Escuela 24, ¿escucha perfecto? Escuela 24. Sí. Bien, apaguen el micrófono. Escuela 42. Sí, perfecto. Apaguen el micrófono. Escuela 53. Escuela... Sí. Muy bien, micrófono apagado. Escuela 89. Perfecto, micrófono apagado. Escuela 123. Sí. Muy bien, micrófono apagado entonces. Bueno, veo escuela 40 y hay algo que hay un problema porque la escuela 40 veo apagado la ventana cerrada de... Verónica, Sí. la 3:30, ¿no la conectaron? No, ¿Y la no está 3:30? conectada. ¿Pero estaba para conectarse? Y ayer habíamos hablado. Mira, no la tengo acá, no sé qué pasa. ¿Ellos están esperando? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Tengo la escuela 40, la escuela 330 no la tengo. No puedo hacer nada. Avísale, por favor. ¿Ah? Bien. Les comento a todos, buenos días a todos. Estamos comenzando un nuevo ciclo de escritores, encuentro de escritores, en esta oportunidad con el escritor Matías Soto. Nos acompaña la escuela número 20, el grupo de cuarto año. Se encuentra la inspectora Silvia Polecelo, también ubicada aquí, la directora y la maestra. Bueno, yo no sé, pero todos habremos estado investigando algo y saben que Matías Soto es geólogo, es además paleontólogo y escribió un libro que se llama Tierra de Dinosaurios para justamente poder informarnos, enseñarnos a todos nosotros sobre los animales prehistóricos de nuestro país. Pero vamos a dejar que él sea quien converse y nos dé la información que nos corresponde con respecto al tema de hoy. Bueno, ya. ¿Proyecto? Bueno, voy a proyectar. Sí, hay alguien que tiene micrófono encendido, ¿eh? No sé quién, debe ser la escuela 40 que tiene cerrada la ventana. Debe ser eso. No, debe ser la escuela, aparece la escuela 40 y debe ser la que no hay nadie y tiene encendido el micrófono. Bien.
Bueno, comienza. ¿Cómo? Sí, puedes hablar normal. Puedes hablar normal. Normal que se escucha perfecto. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar acá, rodeado de escolares y viendo a tantas escuelas lindas por la pantalla. Bueno, mi nombre es Matías Soto. Me voy a presentar. Soy paleontólogo. También soy geólogo, porque, o sea, estudio rocas, pero lo que en realidad me gusta mucho más es estudiar los restos de animales y vegetales que hay en esas rocas, y eso es lo que hace un paleontólogo, estudiar los fósiles. Y en particular yo estoy especializado en dinosaurios. Me gustan desde chico y nunca me pude sacar de arriba esas ganas de estudiar dinosaurios, y les digo a todos que en la Facultad de Ciencias, que es ese edificio que ven ahí abajo, en Malvin Norte, se puede estudiar paleontología para el que quiera. Y bueno, entonces hace más de 10 años que estoy estudiando dinosaurios de Uruguay, porque entonces yo me adelanté. Lo que le quería preguntar es si ustedes saben si hay dinosaurios en Uruguay. ¿Qué les parece? Sí. Que sí, porque hay escuelas antes que me han dicho que no. Hay gente que la parás por la calle y dice dinosaurios en Uruguay. No, hay que irse a Estados Unidos a buscar dinosaurios. Pero en realidad en Uruguay hay. No hay muchas cosas, pero algo hay. Entonces vamos a hablar de lo que hay. Bien. Esto es lo que yo les voy a estar contando hoy, más o menos. Primero vamos a hablar de qué es un dinosaurio, porque hay muchas cosas que a veces se meten en la bolsa que no son dinosaurios. Vamos a hablar de qué es un dinosaurio, después qué dinosaurios tenemos, por ejemplo, en Tacuarembó, en Paysandú. No sé si acá son todos los de Montevideo los que me están escuchando, si alguien viene, capaz que alguien viene o tiene familia por alguno de esos pagos. Bueno, les voy a hablar de la extinción de los dinosaurios y después vamos a ver que no están así, porque voy a enganchar con el último tema, que es el origen de las aves. Y ustedes capaz se están preguntando qué relación tienen los pájaros con los dinosaurios. Capaz que ya vieron esa relación, lo que estuvieron trabajando el tema. Bueno, entonces vamos a empezar con qué es un dinosaurio. Pongo esa cabeza de un dinosaurio carnívoro ahí porque me encanta, es uno de los dibujos del libro. Bien. Nos tenemos que ir a Inglaterra, el año 1841, y ese señor que ven ahí, que se parece un poco a mi abuelo ahora que veo, Richard Owen, ese señor estudiaba fósiles y le entraron a llegar huesos enormes de reptiles, y él se dio cuenta que eran reptiles muy diferentes a los de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían encontrado un diente que parecía un diente de iguana. Entonces uno de los primeros dibujitos que se hacía de ese dinosaurio, que le pusieron Iguanodon, que justamente quiere decir diente de iguana, era esa especie de cualquier cosa que ven ahí dibujado, subido a una rama, Para que vean cómo cambia la ciencia, miren cómo reconstruimos hoy a ese animal, ¿no? Que medía como casi un ómnibus de largo, 9, 10 metros, era grande. ¿Qué comía ese? Pasto. Comía, bueno, plantas, porque en realidad en la época de los dinosaurios no había pasto todavía. Comía plantas. ¿Y ven el cuernito que tiene el dinosaurio de arriba? El dibujito feo. Tiene un cuernito en la nariz. ¿Saben a dónde fue a parar ese cuerno? Al pulgar. Era una garra del pulgar. Para que vean cómo cambia todo. Y capaz que en 100 años lo dibujamos diferente, ¿no? Vaya a saber. Para llegar a ese dibujo que está bueno, el de abajo, fue necesario encontrar muchos esqueletos, que muchos paleontólogos estudiaran los huesos, saber cómo los músculos se insertaban en los huesos, tratar de imaginarse cómo era el color de la piel, que eso es algo que en general no podemos saber. Así que ustedes a ese dinosaurio le pueden poner el color que quieran y va a estar bien, porque no los podemos saber. Bueno, entonces, ¿qué hizo este señor Richard Owen? Dijo, bueno, yo voy a inventar una palabra que hasta ahora no existe, porque estos animales enormes tienen que tener un nombre. Y le puso dinosaurio. Dinosaurio quiere decir, si uno lo busca en los libros, reptil terrible, pero en realidad está mal traducido. Dinosaurio quiere decir reptil atemorizantemente grande. O sea, reptil tan grande que da miedo. Una cosa así. ¿Por qué eso? Porque fíjense, ahí tienen un ejemplo. Les voy a poner un ómnibus de Cucha de comparación. No le quiero hacer propaganda a la empresa, podía ser de cualquier empresa de ómnibus. Había dinosaurios que eran gigantescos.
Y muchas veces la gente me pregunta, por ejemplo, por el tiranosaurio. Estoy seguro que todos escucharon hablar del tiranosaurio. Pero el tiranosaurio es un dinosaurio carnívoro grande, ¿sí? Pero que vivió en Estados Unidos. Y a fines de la época de los dinosaurios, fue uno de los últimos dinosaurios que vivió. Entonces yo prefiero hablar de los dinosaurios que vivieron en nuestro continente, ¿está? En América del Sur. Y además, eso es importante porque el dinosaurio carnívoro más grande de todos los tiempos, más grande todavía que el tiranosaurio, es de Argentina. Es ese que ven ahí, giganotosaurio, ¿está? No es gigantosaurio, es giganotosaurio, porque noto quiere decir sur, o sea, reptil gigante del sur, está bien puesto el nombre, ¿no? Medía más de un ómnibus. Las preguntas creo que las vamos a dejar para el final, ¿está? ¿Puede ser? Sí. Está. Y me preguntan todo lo que quieran. Y después me quedo, después de hora no tengo problema. Pero al lado del giganotosaurio deben estar viendo a uno que es mucho más grande. Y ese sí, como me dijeron por acá, comía plantas. Que es el argentinosaurio, que medía como 2 ómnibus por lo menos, ¿está? No sé si ven una persona dibujada en rojo a la derecha. Sí. Bueno, eso también les da una idea del tamaño. Yo he estado en museos de Argentina donde están esos esqueletos y uno se para y tiene que mirar para arriba y no puede creer el tamaño de esos animales, que esos animales estuvieron respirando y moviéndose por acá en la vuelta. Pero también hay que decir que hubo dinosaurios muy chicos, del tamaño de una gallina, o más chicos. Ahí les puse uno que se llama Microraptor, que ni siquiera lo ven, ¿no? Que es de China. Uno se lo podía llevar escondido en la campera y nadie se daba cuenta. Bueno. Yo conozco un dinosaurio que es así. ¿Tan chiquito? Bueno, ¿qué es lo que le llamó la atención a Richard Owen? Además de, por ejemplo, el gran tamaño de algunos de estos reptiles. Que, por ejemplo, las patas eran diferentes. Si uno ve a un cocodrilo o a una lagartija de hoy, un reptil común, ¿cómo tiene las patas? Eso, a cada lado del cuerpo. Muy bien. Y ahora voy a pisar zoom, capaz, a este animalito. Les quiero mostrar acá un dinosaurio que me acompaña a todas las charlas. A ver si se llega a ver. Lo vean. Para el otro lado, ahí va. Quiero que lo vean de frente para que ustedes me digan cómo tiene las patas ese dinosaurio. Para que estamos ahí. Estamos ajustando. Más no puedo. No, está bien. Yo estaba tratando de girarlo. ¿Alguien ve cómo tiene... ¿Ese dinosaurio tiene patas como un cocodrilo o como una lagartija? No. ¿Está? Los dinosaurios tienen las patas bien abajo del cuerpo. ¿Está? Como tienen hoy los mamíferos, las aves. ¿Está? Y eso también era algo muy raro. Quiere decir que seguramente corrían más rápido, algunos de ellos, que una lagartija o que un cocodrilo. ¿Está? Bueno, vamos a seguir un poquito. Espera que pongo de nuevo la presentación. Ya volvemos a la presentación. Bueno, hay dinosaurios para todos los gustos, como les puse ahí, de diferentes tipos. Unos años más tarde, en 1888, se pusieron a estudiar la cadera de los dinosaurios, los huesos de la cadera. ¿Será que no se ve nada? Ay, ¿se salió? Ahora sí, perdón. Bueno, hay diferentes tipos de dinosaurios, ¿está? Yo, como esa imagen tiene de todo, les voy a hacer un zoom. Vamos a ir a los dinosaurios de la parte izquierda, que son estos. Unos de ellos son los saurópodos, tienen gran tamaño, como vimos, cuello largo, cola larga, se mueven en 4 patas y comen plantas, ¿está? Y después tenemos a los terópodos, que no tienen nada que ver, porque caminan en 2 patas y en general comen carne, ¿está? Todos los terópodos son los dinosaurios carnívoros. Eso si nos vamos a ese lado del diagrama. Si nos vamos al otro lado, miren todo lo que hay ahí. Esos son todos herbívoros, ¿está? Pero de cuello corto. Algunos tienen placas y espinas, otros tienen armaduras, otros tienen crestas en la cabeza, otros tienen cuernos, ¿está? Hay dinosaurios herbívoros de diferentes tipos. En general, estos dinosaurios son bastante raros en América del Sur, no hay tantos. Pero de estos hay muchos más, ¿está? De estos de acá. Bueno, seguimos un poquito. Esto es importante, ¿no? Yo sé que ustedes en general saben, esto lo tienen más claro que los adultos, pero hay muchos animales que uno piensa que son dinosaurios, que capaz que vivieron junto con ellos en el mismo momento, pero que no son dinosaurios. Y les voy a mostrar cuáles son. ¿Está? Los reptiles voladores
que ahí todavía no lo estoy viendo. Y no sé. A ver si le doy otro. Ahí, Ahí va. sí, sí. Los reptiles voladores, ¿está? Que se llaman pterosaurios, que quiere decir reptiles con alas, como el famoso pterodáctilo, no eran dinosaurios, eran parientes, pero no eran dinosaurios, ¿está? Vivieron en los cielos en el mismo momento que vivieron los dinosaurios, en la era mesozoica, ¿está? Que empezó hace unos 250 millones de años y terminó hace 66 millones de años, ¿está? Muchos millones de años. Si uno hace un calendario de la historia de la Tierra y la Tierra se forma el 1 de enero, los primeros dinosaurios aparecen el 13 de diciembre recién y se extinguen después de Navidad, el 26 de diciembre, para que vean que vivieron unos cuantos días dentro de ese año. En cambio, el ser humano vivió los últimos minutos del año, ¿tá? Somos unos recién llegados. Pero vamos a volver a estos animales. Dijimos que los reptiles voladores no son dinosaurios. Los reptiles marinos tampoco son dinosaurios, ¿tá? Vivieron en la misma época, también alcanzaron gran tamaño, pero no son dinosaurios. Este animalito, que muchas veces aparece por ahí, que tiene una vela en la espalda, capaz que lo han visto, no es un dinosaurio y además ni siquiera vivió en la época de los dinosaurios, vivió antes, ¿tá? Animales parecidos vivieron en Uruguay, pero antes que la época de los dinosaurios. De hecho, ese animal que uno lo ve ahí, que parece un reptil, ni siquiera es un reptil, está más en la línea de los mamíferos, sería nuestro tatarabuelo, ¿tá? Bueno, y este de acá lo pongo, capaz que ustedes ya lo saben, ¿no? Pero todos los mamíferos grandes que vivieron en Uruguay, esos armadillos gigantes que se llaman gliptodontes, perezosos terrestres gigantes, todos esos animales, como eran mamíferos, tampoco son dinosaurios, ¿está? Bueno, así que metemos una cruz roja ahí para remarcar bien eso. Vamos a seguir entonces un poquito. Ahora que sabemos lo que es un dinosaurio, ¿qué dinosaurios hubo en Uruguay? ¿Está? Le voy a mostrar un mapita. Miren en qué cantidad de departamentos se encontraron huesos, o dientes, o huevos, o huellas. ¿Está? ¿Quieren que les cuente un poquito de cada uno? Más o menos. Bueno, les voy a decir primero por qué aparecen ahí y por qué no aparecen en otro departamento. ¿Por qué uno va a Rocha o a Cerro Largo, 33 o Artigas y no hay dinosaurios? Porque uno tiene que ver dónde están los huesos en rocas, ¿está? En un tipo de roca que llaman rocas sedimentarias. Por ejemplo, si una arena la entierra y deja que pase el tiempo y la va enterrando, esa arena se endurece y se transforma en una roca sedimentaria, una arenisca que le llamamos. Esa arenisca puede tener restos de dinosaurios. Pero para encontrar restos de dinosaurios, obviamente, tienen que ser rocas de la edad correcta, ¿no? Tienen que ser rocas que se hayan formado más o menos cuando vivían los dinosaurios, porque si no, no voy a encontrar nada, voy a encontrar otros fósiles. Y además también tienen que ser del ambiente correcto. ¿Qué quiere decir con eso? Que si esa roca se formó en el fondo de un mar, y yo les dije que los dinosaurios no eran marinos, no voy a encontrar restos de dinosaurios ahí, ¿está? Tiene que ser una roca que se haya formado en un desierto, un lago, un río, un bosque, al que algún hueso haya caído, algún diente, ¿está? Ahí sí. ¿Y dónde hay esas rocas en Uruguay? De la edad correcta, del ambiente correcto. Miren, en Tacuarembó hay mucho, vamos mucho a Tacuarembó nosotros. Y después también en el litoral del río Uruguay, Paysandú, Río Negro, Soriano, un poquito en Colonia. Y después, si quieren, se van más al centro del país, Durazno, Flores, Florida. Incluso parece que en Canelones hay alguna cosa. Bueno, esos son los lugares que uno tiene que ir si quiere encontrar dinosaurios, ¿tá? Pero no es fácil. No piensan que uno va y encuentra. Hay que buscar mucho, hay que tener suerte, hay que tener buen ojo. Y a veces vuelve con las manos vacías y a veces no. Entonces yo les hablé hoy de la era mesozoica, ¿tá? La era mesozoica, que es cuando vivieron los dinosaurios, se divide en 3 periodos, que capaz que conocen ustedes los nombres. El más antiguo es el Triásico, que en Uruguay parece que no tenemos rocas de ese momento. Luego viene el Jurásico, ¿tá? ¿Se acuerdan la película Parque Jurásico? Bueno, las rocas de Tacuarembó son justamente del Jurásico. Y después viene el Cretácico, que es el último periodo. Y las rocas del Cretácico son todas las otras, las que están en el costado del río Uruguay y en el centro del país. Entonces yo les voy a hablar un poquito, si quieren, primero de Tacuarembó y después de lo que sería Soriano, Paysandú, Río Negro. Ahí tienen cómo era el mundo a fines del Jurásico, ¿tá? Estamos hablando de hace 150 millones de años, o sea, mediados de diciembre en nuestro calendario. Ese marquita roja que puse ahí quiere ser más o menos donde estaba Uruguay, ¿tá? Vieron que los continentes muy diferentes a como los tenemos hoy. Sudamérica, uno podía caminar a África cruzando nomás, ¿tá? Caminaba, se tomaba, bueno, no había ómnibus, pero no había nada que nos separara de África. El océano Atlántico no existía.
La India estaba ahí abajo, al costadito de África, pegada a toda esa gran masa que ustedes ven ahí, que es la Antártida. Y no sé si no les llama la atención, la Antártida no está pintada de blanco ahí. ¿Está? No teníamos hielo todavía en la Antártida, había bosques con dinosaurios. ¿Está? Bien. Y también, ya que estábamos, vieron que donde está marcado Uruguay se ve todo, está pintado como de amarillo, de marrón, toda esa zona. Eso es porque se piensa que había un gran desierto. ¿Está? Era toda una zona desértica. Y en Uruguay, ¿qué encontramos? Si uno va a la ciudad de Tacuarembó y se pone a buscar en los caminos que hay alrededor de la ciudad de Tacuarembó, encuentra esa roca que es una arenisca, una arena hecha piedra. Y saben que es todo eso que se ven ahí, esos rombitos de color medio violeta, marrón, bueno, son escamas de peces, está lleno de escamas de peces. También hay huesos y dientes de peces, por ejemplo de tiburones, ¿está? Tiburones de agua dulce, que es medio raro, pero hay. Bueno, y cada tanto, si uno tiene suerte, que encuentran dientes de dinosaurios carnívoros, ¿está? Por ahora solo encontramos dientes de dinosaurios carnívoros. ¿Cómo sé que eso es un diente de dinosaurio carnívoro? Porque es como si fuera un cuchillito, ¿está? Es curvado hacia atrás, y tiene, no sé si le ven, un borde aserrado, ¿está? Tiene eso mismo. Eso en vida del animal te cortaba ese borde aserrado, ¿no? Esa barrita que ven al costado es porque los paleontólogos, cuando le sacamos una foto a un fósil, siempre queremos saber el tamaño que tiene, porque si yo les muestro ese diente solo, uno no sabe si medía 1 centímetro o 10 centímetros. Entonces yo le pongo al lado eso y con eso sabemos que más o menos medía unos 3 centímetros y medio, algo así, de altura. Bueno, algunos de los dientes de Tacuarembó pensamos que pertenecían a ese dinosaurio carnívoro, el Ceratosaurus, que vive en Estados Unidos y en Portugal. ¿Saben por qué se llama Ceratosaurus? Ceratosaurus quiere decir reptil con cuerno. ¿No le ven un tremendo cuerno arriba de la nariz? Y bueno, un poquito cerca de los ojos también, pero sobre todo el cuerno de la nariz. No había muchos dinosaurios así. Así que bueno, pensamos que ese animal que metía miedo vivía por acá, por Tacuarembó. Entre otros, ¿no? También teníamos algunos carnívoros más chicos que todavía no sabemos bien qué son. Pero en Tacuarembó no solo había dinosaurios. No sé si ven todo lo que hay abajo. Si bien era un desierto, tenía lagos, tenía ríos, y en esos lagos y ríos vivían todo tipo de peces, algunas tortugas, cocodrilos, ¿verdad? Por ejemplo, yo les mencioné hoy un tiburón. No sé si ven ese azul, el pescado azul que está a la derecha. Ese es un tiburón. Después tenemos abajo del tiburón, hay un pescado enorme que está mirando como hacia acá. Ese es un celacanto. Los celacantos son interesantes porque se pensaban que habían desaparecido hace mucho tiempo hasta que se encontraron en Madagascar, se encontraron celacantos vivos. Y después del otro lado de la imagen tenemos un cocodrilo en tierra, ¿lo ven ahí tomando sol? Sí. Y abajo de ese cocodrilo en el agua hay unos pescados chiquitos que son los pescados raros que hoy no tenemos en Uruguay. Son pescados que tienen pulmones. ¿Qué quiere decir? Que cuando el agua del lago se seca, el bicho se entierra y aguanta enterrado hasta que vuelva a llover en unos meses. Y ahí sale. ¿Está? No todos los pescados pueden hacer eso, ¿no? Bueno. Y esta es una noticia que apareció en un diario. Que fue el hallazgo de huellas de dinosaurios en Tacuarembó, que fue muy sorprendente porque no conocíamos huellas de dinosaurios en Uruguay, ¿está? No es tan fácil que se preserve una huella de dinosaurio. Por favor, hay una escuela que tiene micrófono encendido y está haciendo interferencia. Pido por favor que la apague. Muchas gracias. Bueno, les contaba que no es tan fácil que un dinosaurio deje una huella. Cuando ustedes caminan por la playa, por ejemplo, si caminan por la arena blanda, esa arena que se lleva el viento, la huella queda con forma medio de nada y si el viento sopla mucho ya la borró en 2 segundos. Entonces, ¿dónde hay que caminar en la playa para que la huella se quede más preservada? Un poco más cerca del agua, donde la arena está un poquito más húmeda. Ahí queda bien la forma del pie, ¿está? Pero tampoco arriba del agua y que el agua también la destruya. Entonces no es tan fácil que un dinosaurio deje una huella. Pero en este caso pensamos que había un par de dunas de arena y en el medio una especie de zona más húmeda, capaz que con alguna plantita, y los dinosaurios pasaron por ahí y dejaron esas huellas, ¿está? Que acá van a ver otra foto. Ahí tienen unos escolares que fueron a ver esa huella. ¿Ven que son varias que están caminando como hacia acá? Venía el animal.
¿Tá? ¿Saben de qué animal era? De uno de estos. Otra vez, de un animal de cuello largo y cola larga, de un saurópodo, ¿tá? Cuadrúpedo, herbívoro. Las primeras huellas que encontramos eran de un saurópodo que no era muy grande, eran del tamaño de un elefante. Pero después encontramos huellas mucho más grandes, ¿tá? De un animal que era realmente gigante, ¿tá? Bueno, también había alguna huella de dinosaurio carnívoro que son fáciles de reconocer porque parecen huellas de pájaro, pero grandes, pero se destruyeron por la erosión. Esas huellas las perdimos, ¿tá? Eso muestra que es importante cuidar las cosas que tenemos, ¿tá? Por ejemplo, por ahí pasaban autos, pero ven que hay un alambrado. Hicimos hacer un alambrado alrededor para que los autos dejaran de pasar por arriba, que la gente no tirara basura, ¿tá? Entonces todas esas cosas son importantes. Y así pensamos que era esa parte de Tacuarembó, ¿tá? Esos dinosaurios saurópodos que se movían en manada. Y yo me peleo a veces con algunos de mis colegas que me dicen, no, pero eso era un desierto. Y yo les digo, pero si tengo peces de 3 metros y además tenía dinosaurios saurópodos que tienen que comer muchas plantas, muchos árboles, en algún lugar, aunque fuera oasis, tenía que haber, ¿está? Bueno, así que esto es más o menos lo que conocemos de Tacuarembó. Yo lo que estoy hoy por hoy buscando es que, además de dientes de dinosaurios carnívoros, aparezca algún diente de dinosaurio herbívoro, para poder saber mejor qué tipo de saurópodo era. Porque los dientes son muy resistentes, ¿tá? Si a un dinosaurio se le caía un diente y ese diente flotaba en un río y andaba kilómetros pegándose contra las rocas, ese diente aguanta, ¿tá? A diferencia de otras cosas más delicadas, hay algunos huesos que son delicados. Bueno, vamos a abandonar Tacuarembó, pegamos un salto en el tiempo para ver qué estaba pasando en Paysandú, en Soriano, en Río Negro, a fines del Cretácico, ¿tá? Unos 70 millones de años. Estamos ya cerca de Navidad, falta poquito para la extinción. ¿Cómo ven los continentes? Se parecen un poquito más a lo que pasa hoy, ¿no? Sí. Sudamérica y África se están separando, el océano Atlántico se está formando. Miren lo que es Europa, son un montón de islitas que están rodeadas por el mar. Estados Unidos también, por ejemplo, está separado en dos por un mar en el medio. Y lo que ven ahí en el océano Índico que está subiendo es la India, ¿está? Recién, muchos millones de años después, la India chocaría con Asia y al chichón lo conocemos con el nombre de Himalayas, ¿tá? O sea que en este momento los Himalayas, el monte Everest, no existían, ¿tá? Los Andes tampoco existían, se estaban recién empezando a levantar, pero no eran una cosa que diga. Y fíjense que la Antártida sigue siendo verde, ¿tá? Todavía no teníamos hielo. Bueno. Y ahí hay una noticia de unas vértebras de dinosaurio que encontramos en Paysandú. Nos llamaron y nos dijeron, están apareciendo un montón de huesos acá, vengan a verlos. Y fuimos a ese lugar que ven ahí, que es como si fuera un cráter, ¿tá? Que está lleno de arena. Y en la arena suelta, ¿qué aparecen? Aparecen vértebras, ¿tá? Vértebras de la cola, otra vez, ¿vértebras de qué? De la cola de estos dinosaurios de cuello largo y cola larga, ¿tá? Solo vértebras de la cola, pero como 50 o 60 vértebras. Ahí les voy a mostrar una más de cerca. Y tengo una acá en la mano, miren de sorpresa. Acá vine con una vértebra, si querés hacemos zoom. Después la tocan ustedes. En realidad está rota, esta vértebra tiene que ser mucho más grande, le faltan toda una serie de prolongaciones que tiene. Ahora la voy a mostrar de frente. Y ahora la voy a mostrar de atrás, ¿tá? ¿Y saben por qué está buena esta vértebra? Aunque esté rota, porque está, está bastante bien preservada dentro de todo. ¿Y vieron que es cóncava adelante? ¿Y atrás es convexa? Bueno, no todos los dinosaurios saurópodos tienen vértebras que sean cóncavas, cóncavas y convexas. Hay un grupo que se llama los titanosaurios, que en Argentina, en Sudamérica estaba lleno. También en Madagascar, en la India. Eran los herbívoros. ¿Qué animal herbívoro había por todos lados en este momento en Sudamérica? Los titanosaurios. Y los titanosaurios eran saurópodos que algunos eran del tamaño de un elefante o más chiquitos y otros eran como ese de ahí que les mostré hoy. El argentinosaurus que medía como 2 o 3 ómnibus de largo, ¿tá? El titanosaurio de Paysandú nosotros pensamos que medía solo como un ómnibus, ¿tá? 12 metros por ahí. Bueno.
Fíjense, la cantidad de hueso que encontramos nos llamó la atención, porque uno a veces encuentra un pedazo de hueso tirado, no encuentra tanto, ¿vieron todo lo que hay ahí? Nos dimos el lujo de separar, de quedarnos con los mejores huesos para estudiarlos, ¿está? Y los otros que no servían para mucho, bueno, estaban guardados en un lugar, pero la verdad que fue una alegría este hallazgo. Pero no solo hay huesos, esos son huevos. También se encuentran en Paysandú, en Río Negro, en Soriano. ¿Vieron el tamaño que tiene el huevo de la izquierda, no? ¿A qué les hace acordar? En tamaño, en forma. A una pelota de fútbol, tal cual. ¿Quiénes ponían esos huevos? Nosotros pensamos que eran los dinosaurios de cuello largo, los herbívoros, como los saurópodos, ¿está? Pensamos, pero como nunca encontramos un pichoncito adentro del huevo, podemos equivocarnos. O sea, ya ha pasado alguna vez en la historia que algún paleontólogo se equivocó pensando que un huevo era un dinosaurio y al final resultaba que no. Y el huevo de al lado, que es más chiquito y tiene forma, ¿qué les hace acordar esa forma? A la pelota de rugby. Sí, en otra escuela me habían dicho lo mismo. Y si buscamos en animales actuales que puedan tener esa forma de huevo, si le ponen un poco de imaginación, un huevo de gallina, muy bien, eso quería que me dijeran. ¿Y quién ponía huevos de gallina entre los dinosaurios? Pensamos. Pensamos, no, se sabe. No, pero los dinosaurios carnívoros ya ponían huevos con esa forma. Ahora van a ver, más adelante. Bueno. Así pensamos que sería Paysandú a fines del Cretácico, ¿tá? No tan desértico como era Tacuarembó, manadas de dinosaurios herbívoros, saurópodos. No sé si ven que tienen como unas plaquitas en la espalda, porque los saurópodos, los titanosaurios, eran los únicos saurópodos que tenían como plaquitas en la espalda como si fueran una armadura. No se sabe bien cómo estaban esas plaquitas. Después no sé si ven tomando agua ya un dinosaurio más chico, de color verde. Bueno, ese dinosaurio no sabemos bien cómo era, pero se encontraron 2 dientes en Paysandú. Ese no era un saurópodo, ese era un ornitópodo. Son los herbívoros de cuello corto, aquellos que algunos tienen crestas. Bueno. ¿Y qué se encontró también en Paysandú, que no es un dinosaurio, pero vivió con ellos? Este cocodrilo, ¿tá? Que se llama Uruguaysucus, que quiere decir justamente cocodrilo de Uruguay. Y era un cocodrilo chiquito, medía un poquito más de 1 metro. Era mucho más terrestre que los cocodrilos de hoy, ¿tá? No vivía en el agua ni nada. Y fíjense, la cabeza no les resulta media rara. Tenía una cabeza corta y unos ojos enormes. Bueno, y de ese cocodrilo se conocen varios esqueletos, ¿está? Bueno, entonces ya les hice un recorrido por lo que eran los dinosaurios de Uruguay y los animales que vivieron con ellos, peces, cocodrilos. Vamos a hablar un poquito de la extinción. Entonces, una pregunta que yo les hago, ¿no? ¿Tá? Porque a veces uno ve estas fotos en los libros, estos dibujitos. Que eso quiere ser un mamífero primitivo que se está comiendo un huevo de dinosaurio. Porque ustedes saben que en la época de los dinosaurios había mamíferos también. No eran tan grandes, ¿tá? Se supone que muchos de ellos vivían medio escondidos, comían insectos, capaz que vivían de noche. Después sí, se están encontrando cada vez más mamíferos un poco más grandes. Pero en general, los dinosaurios se comían a los mamíferos. Y no al revés, ¿tá? Entonces, cuando uno ve eso, uno tiene que pensar esto, que en esa extinción que se dio hace 66 millones de años, ¿tá? Por las dudas, MA quiere decir millones de años, en esa extinción se extinguieron un montón de seres vivos, los reptiles voladores, los reptiles marinos, invertebrados, varios grupos de plantas, o sea, un montón de organismos. Entonces, si yo digo que los mamíferos se comieron los huevos de los dinosaurios, no estoy explicando cómo se extinguieron todos los otros organismos, ¿tá? Entonces, ¿a alguien se le ocurre alguna manera de extinguir muchos seres vivos de un golpe, digamos? A ver, ahí. Bueno, pero con un meteorito solo ya me alcanza, no preciso una lluvia, pero con una lluvia no quiero estar ahí. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Se extinguieron no solo los dinosaurios, los reptiles voladores, los reptiles marinos, esos invertebrados marinos que ven ahí flotando, que son parientes del pulpo y del calamar, pero que tienen como un caparazón enrollado. Los reptiles marinos se comían a eso. Bueno, esos también se extinguieron. Y eso que tienen ahí, que es microscópico, son organismos que hacen fotosíntesis, que flotan en el agua. Igual que una planta, necesita la luz del sol y genera oxígeno. Esos organismos siguen vivos hoy. No se extinguieron algunos, pero otros siguen vivos. Y hoy generan mucho oxígeno, no son solo los bosques los que nos dejan respirar, ¿tá? Sino también esos organismos que viven en el agua. Pero ya van a ver
por qué se los estoy mencionando. Esta es una de las teorías. Hay dos grandes teorías de por qué se extinguieron todos estos seres vivos. Una dice que había mucha actividad volcánica. ¿Tá? Cuando digo actividad volcánica, no se imaginen necesariamente volcanes que están tirando lava. A veces simplemente es lava que se está derramando en la superficie. ¿Tá? Y eso, por ejemplo, en la India se sabe. Ahí tienen la India en gris y todo lo que está en rojo son lavas que se formaron en ese momento, ¿tá? Hace 66 millones de años. Y entonces ven que están saliendo ahí gases, entonces uno se piensa que capaz que la atmósfera estaba muy contaminada, ¿tá? Y capaz que eso causó la extinción. Pero hay otra teoría que a mí me gusta un poco más, que es esta, la que me dijeron recién, la caída de un meteorito. ¿Y saben dónde cayó? Ahí hay un mapa de América Central y América del Norte, ahí está México. Y en la costa de México, no sé si llegan a ver, en lo que es la península de Yucatán, unas playas divinas que hay hoy, hay un cráter impresionante que mide 180 kilómetros de diámetro, que es la distancia que hay desde Montevideo hasta Durazno. ¿Tá? O sea, como si todo el sur de Uruguay fuera un cráter, bueno, para que se imaginen el tamaño. El meteorito tenía 10 kilómetros, pero cuando pega contra la Tierra hace un cráter mucho más grande, ¿no? Y cuando cayó, ¿qué hizo? Levantó olas enormes, hubo incendios forestales en la vuelta, una ola de polvo que cubrió todo el planeta, causando... Si ustedes tiran mucho polvo a la atmósfera, ¿qué pasa con la luz del sol? Empieza a llegar menos y menos luz y menos calor. Entonces imagínense oscuridad, frío. Y si yo a las plantas y a esos seres vivos que flotan en el agua, que también precisan luz, les saco la luz del sol, se terminan muriendo. Entonces también se mueren los animales que se alimentan de ellos y se mueren los carnívoros. ¿Tá? Es todo como una reacción en cadena. ¿Tá? ¿Alguna vez jugaron al Jenga? Es como... esas maderitas que uno tiene que ir sacando. Bueno, es como empezar a sacar, ¿tá? Si uno le pega a las plantas y a esos organismos que flotan en el agua, es como sacar de golpe las maderas de la base del Jenga. Se me derrumba todo la pirámide, ¿tá? Empiezan a morir todos. Eso es lo que se llama la extinción masiva, ¿tá? Esta no fue la extinción masiva más grande de la historia, hubo otras, pero esta es la más conocida porque, como la gente dice o piensa, acabó con los dinosaurios, ¿tá? Pero vamos a ver que no es tan así. Y ese es un paisaje que pensamos que podía haber en Uruguay a fines de la época de los dinosaurios. Ahí pueden ver, ya se está oscureciendo el cielo por la nube de polvo. Ven unos dinosaurios medios, algunos ya están muertos y otros están medio flacos con las costillas, ¿vieron? Y están ahí unos dinosaurios carnívoros, carroñeros, tratando de comerse algo. Y no los van a ver, creo, pero abajo a la izquierda hay unas cosas chiquititas que parecen rocas, pero en realidad son unos mamiferitos que estaban esperando su oportunidad. Estaban esperando que los dinosaurios desaparecieran para empezar a diversificarse y pasamos de tener mamíferos que eran como una ratita o como un perro chico si quieren, a tener todo lo que tenemos hoy, ¿tá? Desde murciélagos hasta ballenas, pasando por los seres humanos, bien diversos. Bueno, vamos a terminar entonces esta charla con el tema del origen de las aves. ¿Qué tienen que ver los pájaros con los dinosaurios? Cuando en Tacuarembó estaban caminando los dinosaurios de cuello largo y los peces estaban en el agua, que les mostré hoy, a fines del Jurásico, ¿qué teníamos en Alemania? En Alemania estaba viviendo ese animalito, que se llama Archaeopteryx, que quiere decir ala antigua. El nombre me encanta, ala antigua, ¿tá? Porque, ¿qué pasa? Es la primera ave que se conoce. Y cuando uno lo ve, tiene como mucho de dinosaurio y está como a mitad de camino entre los dinosaurios y las aves. Es como si se dijera un eslabón perdido, ¿tá? Por ejemplo, tiene dientes. ¿Alguien alguna vez vio una gallina con dientes? ¿O una paloma con dientes? No. Bueno, ese pájaro todavía tenía dientes. Todavía tenía garras en sus dedos, ¿tá? En los dedos de las manos. Y tenía una cola, una larga cola toda con vértebras. Y hoy ustedes saben que los pájaros tienen una cola que es muy cortita y después sí, lo que tienen son plumas en la cola, pero no tienen huesos. Entonces, imagínense, ¿cómo volaría ese pájaro que está cargado con dientes, con garras, con una cola larga, que ni siquiera tiene la forma que tiene que tener? No volaría muy bien, ¿no? Lo que sabemos es que tenía plumas, porque se ven ahí en el fósil, no sé si se dan cuenta, tenía plumas en las alas y en la cola, entonces eso nos dice que seguramente era un ave. Esas largas plumas que sirven para volar. Bueno. Ahora yo les quiero mostrar unos hallazgos que ha habido en China. Les voy a mostrar solo dos ejemplos.
En los últimos años en China se han encontrado cosas espectaculares. Imagínense lagos y muchos animales viviendo y de repente caen cenizas que tapan todo y los animales quedan preservados. Quedan tan bien preservados que en ese lugar de China uno encuentra mamíferos, esqueletos de mamíferos que se ven los pelos, insectos que se ven las alas, pájaros que se ven las plumas, y luego tiene dinosaurios. ¿Y qué se le ve a los dinosaurios? ¿Ustedes ven la cabeza que está mirando como para arriba? Y después al final del otro lado tengo la cola que también está torcida como para arriba, ¿no? Bueno, entre la cola y la cabeza del bicho hay toda una mancha marrón que son como pelitos, y esos pelitos en realidad son plumas primitivas, ¿está? Es como una pelusa que lo cubría todo al animal, y pensamos que esa pelusa servía para que no perdiera calor, ¿está? Y le voy a mostrar un animal que es más espectacular todavía. Este es el pequeño dinosaurio que les mencionaba hoy, que uno se lo podía llevar escondido dentro de la campera, el Microraptor, ¿está? Es chiquitito. ¿Y qué es lo raro de este dinosaurio? Miren esto. Tiene 4 alas. Tiene plumas en las alas, en las patas de arriba, plumas en las patas de abajo, tiene cola, plumas en la cabeza, tiene plumas por todos lados. Y ahí tienen dibujos de lo que son las plumas y se parecen mucho a la de los pájaros de hoy, ¿no? Pero en realidad, cuando uno estudia bien el esqueleto, se da cuenta que todavía no era un ave. Entonces, esto lo que les quiero decir es que las plumas ya no son una característica exclusiva de las aves. Aparecieron antes, ¿tá? Ya muchos dinosaurios carnívoros tenían plumas. Ya les había hablado de los huevos, que muchos dinosaurios carnívoros ponían huevos que ya tenían más o menos la forma de los huevos de las aves actuales. Y si uno mira la cáscara y las estudia al microscopio, como hace un amigo mío en facultad, se da cuenta que la cáscara también es igual a la de las aves de hoy. Y después hay hallazgos como este, ¿tá? Como el de Oviraptor. No sé si llegan a ver, pero es un animal que está sentado sobre unos huevos, ¿tá? En los costados se ven unas garras, se ven los brazos que están abrazando los huevos, y en el medio se ven lo que serían las patas traseras, ¿tá? El animal está sentado arriba de los huevos. Este animal, como no tiene dientes y tiene un pico fuerte, no se sabía bien qué comía. Entonces le pusieron Oviraptor, que quiere decir ladrón de huevos, ¿tá? Porque siempre lo encontraban en la vuelta de los nidos. Hasta que un día a alguien se le ocurrió abrir un huevo de esos. ¿Y qué encontraron? Un pichón de Oviraptor. Entonces, ¿estaba comiendo huevos de otros dinosaurios o estaba incubando sus propios huevos? ¿Tá? O sea, había dinosaurios que empollaban como las gallinas sus huevos. ¿Tá? Otra similitud más con las aves. Ahí fíjense que ya le hicieron algunas plumas bastante coloridas, porque eso también es algo que se piensa, que esas plumas en estos dinosaurios capaz que todavía no podían, obviamente no servían para volar, a no ser en el caso de Microraptor, que capaz que planeaba, ¿no? Pero esas plumas capaz que servían para que no perdiera calor el animal, y también, si eran muy coloridas, para que los machos atrajeran a las hembras, como tantos animales de hoy que en el cortejo aparecen con buenos colores, ¿no? Bueno. Así que esta es una de las dibujos del libro que más me gustan, que muestran a lo que sería, ¿recuerdan a los raptores de Jurassic Park, del Parque Jurásico? Que tienen una garra muy salada en el dedo del pie. Bueno, ahí está. Así tendrían que ser los raptores en Jurassic Park. Tendrían que estar con todas esas plumas que ustedes ven, pero ahora los están haciendo cada vez con menos plumas. Les habían puesto unas plumitas arriba de la cabeza y ahora se las sacaron. Ahí están naciendo unos pichoncitos. Y me había olvidado de mostrarles esta garra de acá. La voy a poner. Ahí está. Esta garra, ¿vieron el tamaño que tiene? Es más grande que mi mano. Bueno, esta garra es de un animal que se llama Megaraptor, que es de Argentina. Es un dinosaurio carnívoro, ¿no? ¿Se imaginan? Pensaban que era un raptor, pensaban que era una garra del pie, pero luego se vio que era una garra de la mano. Así que imagínense 3 garras como estas en cada mano. Un animal que era bastante grande. Yo no me lo quiero cruzar. Bueno, entonces, para resumir, y con esto, ya deben estar cansados, con esto los dejo. Resumiendo, las aves y los dinosaurios carnívoros comparten un montón de características. En el esqueleto, por ejemplo, que no les dije, huesos huecos. Los carnívoros tenían huesos muy huecos. Y a las aves les sirve para luego pesar menos cuando vuelan. Por ejemplo, no sé si conocen lo que es el hueso del deseo, ese de los pollitos, ¿tá? Que es como una B, que a veces en las películas uno ve que la gente tira. Bueno, esos huesos, aunque no eran de esa forma, ya los tenían los dinosaurios también.
Cuando los raptores, por ejemplo, tienen la cabeza bastante grande, el cerebro bastante grande, se piensa que eran muy inteligentes, los brazos cada vez son más largos y los dedos cada vez son más largos. Entonces, cuando me voy acercando hacia las aves, los dinosaurios, el esqueleto se empieza a parecer mucho. Tenemos plumas, tenemos huevos y ya sabemos el comportamiento que incubaban. Entonces, las aves descienden de los dinosaurios y por tanto, nosotros los científicos decimos que las aves son dinosaurios que sobrevivieron a la extinción. Muy modificados por millones de años de evolución, pero son dinosaurios que sobrevivieron a la extinción. De la misma manera que nosotros somos primates muy modificados, o mamíferos muy modificados, ¿está? Pero nadie duda que somos parientes de un murciélago o de una ballena, ¿no? Por más que somos muy diferentes. Bueno, hay más parecido entre un dinosaurio carnívoro y un pájaro que entre nosotros y un murciélago o una ballena, ¿está? Así que les agradezco mucho por su atención. Si tienen preguntas, que sé que las tienen, a las órdenes. Y si quieren saber más de todo esto, está ese libro que escribimos con una escritora uruguaya y con un par de ilustradores, que se llama Tierra de Dinosaurios, que habla un poquito de todo lo que yo les conté. Bueno, vamos a hacer por orden las preguntas. Y vamos a dar participación a otra escuela y volvemos 2 preguntas por cada escuela, tienen que tener pensado. Y si se repite, por favor no volver a preguntar y formular otro. Acá vamos a ir a la escuela, a ver, 7, ¿me escucha la escuela 7? Vamos a sacar la presentación. Escuela 7. Escuela 7, ¿me escucha? No. A ver, la escuela 24 está... Escuela 24. ¿Tiene preguntas para formular? Sí. A ver, le doy espacio para preguntar. ¿Desde qué edad te empezó a llamar la atención la paleontología? Bueno, desde los... Dice mi madre, porque yo no me acuerdo, que desde los 3 años más o menos, que me llevó a un museo en Suiza, yo nací en Suiza, me llevó a un museo y dicen que ahí había un esqueleto que me llamó la atención y después me empezaron a regalar libros de dinosaurios y bueno, cada vez me entró a gustar más el tema y cuando quisieron acordar no me pudieron parar, ya estaba metido estudiando esto. A ver, otra pregunta más, la escuela 24, así pasamos a otra escuela. ¿Cuál fue el libro que te gustó escribir? ¿Otra vez que no se escuchó bien? ¿Cuál fue el libro que más te gustó escribir? Bueno, lo que pasa es que este es mi primer libro. Así que no, en realidad escribí otro libro pero no tiene nada que ver, es una novela de samuráis. Así que vamos a quedarnos con Tierra de Dinosaurios. Escuela 40, 40. Sí, hola, estamos acá. Sí. No nos ven, pero nosotros los vemos. Tenemos No, dos preguntas. ahora los vemos. ¿No nos ven? Ah, bueno. Ahora está. los vemos. Escuela 40. ¿Yo? ¿Cómo hacen los paleontólogos para armar la figura de un ser sin ninguna vez visto, por ejemplo, el dinosaurio? Bueno, lo que hacen, si tenés un esqueleto completo es más fácil, ¿no? Pero lo que hace un paleontólogo es comparar con, por ejemplo, con animales actuales, ¿tá? Con algún ave o con algún cocodrilo, entonces más o menos sabe cómo era el músculo que iba en ese hueso y luego trata de poner la piel por encima, ¿tá? Eso lo hace siempre un paleontólogo. A veces los paleontólogos no dibujan bien, entonces tienen que, como en mi caso, entonces tienen que trabajar con algún dibujante, como a veces con un paleoartista que se llama. Y el paleoartista después le termina poniendo el color. Y el color muchas veces se compara con reptiles actuales que son más bien grises, más bien verdes, pero vieron que también tenían plumas algunos carnívoros y se me ocurre que esas plumas podían ser coloridas. Y incluso en China dicen que encontraron algo que les hace pensar que las plumas de algunos dinosaurios eran negras, blancas, rojas, marrones, con esos colores más o menos. ¿Alguna otra pregunta de la escuela 40? No pongas el micrófono cerca, déjalo lejos. Y se escucha bien. ¿Cómo saben dónde excavar para encontrar los fósiles? Bueno, ¿viste el mapita que te mostré hoy donde están las rocas de Uruguay? Lo primero es ese mapa y después hay que hacer zoom. Uno va a lugares que ya sabe donde aparecieron dinosaurios, lugares que
Y si no, es buscar y buscar, como yo les conté, los caminos que hay alrededor de Tacuarembó. Yo les mostré una foto de una arenija que tenía escamas de peces. Bueno, siempre vamos a esas mismas areniscas a ver si entre las escamas aparecen dientes. Pero a veces son días y días. Es más difícil, me parece, encontrar huesos en la zona de Paysandú, Río Negro, Soriano, porque un problema que tiene en Uruguay para los paleontólogos es que hay mucho pasto. En cambio, si uno va a la Patagonia o a lugares así, en el centro de Estados Unidos, está todo pelado. Uno ve y le camina por arriba a la roca pelada y es mucho más fácil ver los huesos que cuando uno tiene suelo y pasto. Bien, ahora voy a hacer la escuela 7, quedó sin luz, pero gracias al WhatsApp, enviaron las preguntas por WhatsApp. Por lo tanto, voy a... Soy Melina de sexto A de la escuela 7. ¿Qué es lo que más disfrutas de la paleontología? ¿Qué fósiles has descubierto? Y ahora que le A ver, respondo la por acá. otra, sí, pregúntale y vemos la otra. Bueno, lo que más se disfruta es cuando se encuentra algo nuevo, algo completo. Hace poco encontramos un diente de dinosaurio que medía 8 centímetros. Era como si fuera un lápiz completo, que me encanta, que lo estoy estudiando por todos lados como puedo, al microscopio, con lupa. Estamos haciendo de todo con ese diente. Y es muy lindo cuando encontrás una especie nueva, pero es difícil encontrar una especie. Necesitas restos muy completos. Pero hace poquito, el año pasado, no, el otro, 2014, encontramos una tortuga que, como tenía bastantes cosas, se pudo ver que era diferente, que era nueva para la ciencia. Y le pusimos Tacuarembémis, que quiere decir tortuga de Tacuarembó. Vamos a la otra pregunta de la escuela 7. ¿A qué edad comenzaste a interesarte por la paleontología? ¿Cuál de tus investigaciones te ha producido mayor satisfacción? Y si les damos la oportunidad de hacer otras. Sí, vemos otra. A ver, la escuela 20 tiene alguna pregunta que estamos acá. ¿Ninguna? A ver, tú. ¿Dónde se encuentra ese libro? ¿Dónde se encuentra ese libro? El libro se encuentra sé que en bibliotecas grandes, como en los shoppings. Después si van a Banda Oriental, que quedan 18 de julio, y no sé si Roslo por ahí, también se vende. Creo que en Mosca se encuentra también. Mosca. Sí. A ver, una niña, a ver, tú. En el Museo Rápido, el Museo Guar, se encuentra esqueleto de dinosaurio. No, mirá, los únicos museos de Uruguay donde hay dinosaurios son el Museo de Historia Natural, que está en la Ciudad Vieja, pero que todavía no está abierto al público porque no tiene un local permanente. Y después, si no, hay que ir a Facultad de Ciencias, que ahí tenemos huesos, dientes, huevos. Y si vas a Tacuarembó, o vas en la ciudad de Tacuarembó hay un museo que tiene buenas cosas. Y si vas a Soriano, Mercedes, hay un museo que se llama Museo Berro, que también tiene huesos de dinosaurio. Pero son esos 4 lugares. Nada, pero no vas a ver esqueletos. Para eso hay que ir a Argentina, lo más cerca. Bien, pasamos a otra escuela. A ver, la escuela 53 tiene alguna pregunta. Recuerden que son 2 preguntas por ahora y luego volvemos. ¿Escuela 53 tiene alguna pregunta? Sí. A ver. Sí. Al momento de investigar, ¿qué recursos, elementos u objetos utilizan? ¿Puede repetirla que no se escuchó bien? Al momento de investigar, ¿qué recursos, elementos u objetos utilizas? Está. Si entendí bien la pregunta, hay 2 etapas, digamos, hay dos partes en el trabajo de paleontólogo, la parte del campo y la parte del laboratorio. Cuando vamos al campo, vamos, como ven en los documentales, vamos con cepillitos, palas, pegamento para endurecer los huesos, bolsas, siempre hay que etiquetar todo, poner de dónde salió, marcar las coordenadas del lugar con un GPS, sacar fotos, todas esas cosas. Y después en el laboratorio, ahí precisamos, por ejemplo, lupas o microscopios para trabajar bien los materiales y sacar la arena que pueda quedar, para ver bien, por ejemplo, los dientes de dinosaurio carnívoros, ese borde aserrado cómo es, con su aumento. A veces usamos un microscopio electrónico, que es uno que te permite ver cosas del tamaño casi que de una bacteria, ¿tá? O sea que imagínense lo que es. Y bueno, eso. Bien, ¿otra pregunta tienen? Sí.
Bueno, a ver. ¿Podrías relatarnos el momento, el lugar y lo que sentiste al enfrentarte a tu primer hallazgo arqueológico? Ojo que una cosa es arqueología y otra cosa es paleontología. Los arqueólogos estudian los restos que dejaron pueblos, o sea, seres humanos. Los paleontólogos estudiamos restos de plantas, de animales. Pero mi primer hallazgo ya ni me acuerdo porque fue por las playas de Colonia y no fueron dinosaurios, ¿no? Yo era chico, creo que era un hueso de mamífero y obviamente fue una emoción porque es mi primer hueso, pero en realidad si uno va a algunas playas de Colonia encontrás huesos con los ojos vendados. Tenés barrancas que están llenas, por ejemplo, de almejas, de moluscos fósiles por todos lados, como si fueran mejillones, por decirlo así, dientes de tiburones, sí, fósiles. Hay lugares de Uruguay, uno de los lugares es ese, en Colonia, que es donde más fósiles uno puede encontrar. Sí. Bien, ahora pasamos a la escuela 89. ¿Me escucha la escuela 89? Sí. Bien, a ver, ¿tienen preguntas para hacer? ¿Has encontrado y estudiado fósiles de dinosaurios y dónde? Ya lo dijo muchas veces. Claro. Sí, a ver si la puede repetir, si puede ser otra. A ver, otra, pasamos a otra, ¿verdad? ¿Qué es un fósil? ¿Qué es un fósil? Es cualquier resto, está buena la pregunta, porque me permite profundizar un poquito más. Cualquier resto de algún ser vivo que haya vivido en el pasado, y puede ser una parte dura, ¿tá? Como un diente, un hueso, o puede ser a veces con suerte también encontrás partes blandas, ¿tá? A veces no tenés el hueso, pero encontrás la marca que dejó en la roca, ¿tá? Como si uno hiciera, no sé, enterrara un hueso en plasticina y lo saca, y eso igual sirve para estudiar. Y después a veces uno también tiene fósiles que son como más indirectos, que no son un pedazo del animal que se cayó, sino que es una evidencia de que un animal anduvo por ahí. Por ejemplo, las huellas, por ejemplo, la caca del dinosaurio, perdón que lo diga así, pero a veces se encuentra, ¿tá? Por ejemplo, gusanos o cangrejos que hacen tubos y galerías. Cuando uno encuentra esos tubos y esas galerías, sabe que ahí hubo un animal, ¿tá? Ese también es un tipo de fósil. Bien, vamos a ver, recuerden que cada vez que formulan una... espera un momento, Alejandra, pido que cuando formulen la pregunta la apaguen, porque eco. El micrófono siempre, una vez formula la pregunta, la apaguen para que se pueda hablar sin estar esforzando la voz. A ver, ¿la escuela 89 tiene otra pregunta? Sí. Bueno, a ver. ¿A qué edad empezaste a ser paleontólogo? ¿Cuántos años le llevó y a qué edad empezó a estudiar realmente en la facultad? Eso pregunto. Bueno, sí, entendí. A ver, entré a los 18 años, a los 21, 22 por ahí, me había recibido de biólogo y ya empecé a estudiar los dinosaurios. O sea que desde ese momento, que fue en el 2004 hasta ahora, van 12 años y uno siempre sigue estudiando, ¿no? Uno no termina de estudiar cuando se recibe de biólogo, sino que después puede hacer otras. Ahora estoy haciendo un doctorado, por ejemplo, que lo voy a tratar de terminar este año, lo tengo que terminar este año, que es sobre todo los peces y los dinosaurios y los cocodrilos de Tacuarembó, ¿tá? Que va a ser un libraco así. Y después mi idea el año que viene es hacer un libro, ya no para niños, sino más para, digamos, liciales y adultos, que se va a llamar, ya les digo, Tacuarembó, nuestro parque jurásico. Bien, pasamos a la escuela 123. Escuela 123. Hola, buen día. Buen día. ¿Tienen preguntas para formular? Sí. ¿Cuál fue tu hallazgo más interesante como paleontólogo? Bueno, tengo que pensarlo. El más interesante. No es fácil porque hay tantos peces. Ahora estoy también mucho con los peces. Hay tantos peces que están saliendo completos en Tacuarembó, bastante completos, que dan para escribir cosas interesantes, que puede ir por ese lado. Yo creo que el hallazgo últimamente que más me ha gustado es ese diente que les conté completito que apareció, que es bien grande,
porque hasta ahora no podíamos decir mucho, no sabíamos bien de qué dinosaurios carnívoros eran esos dientes, pero ese diente que apareció tan completo que ahora yo lo estoy pudiendo comparar con dientes de todo el mundo y con métodos matemáticos, con ayuda de programas de computadora, me está diciendo que es el tipo de diente de dinosaurio que yo creo que es. Y cuando ves eso, está buenísimo, ¿tá? Porque no es solo, me parece que uno tiene que después publicarlo en alguna revista, que en general nos exigen que sea una revista extranjera, en inglés, y tiene que demostrar por qué uno dice que ese dinosaurio es ese, ¿tá? Entonces tiene que poner todas las evidencias que pueda. Bueno, ¿alguna otra pregunta más en la escuela 123? Sí. ¿Cómo se relaciona su profesión de escritor con la paleontología? Bueno, en realidad yo diría que mi profesión en realidad es la paleontología y escritor hasta el año pasado no era, ¿tá? Y tampoco me defino escritor por haber hecho un libro. Pero bueno, lo que tiene de bueno esto es que uno cuando descubre cosas tiene ganas de contárselos a los demás, ¿no? Y hacer un libro es la mejor manera. Y me parece que un libro para niños está bueno porque es a los niños a los que más les gustan los dinosaurios. Después los adultos se olvidan, ¿tá? Se olvidan de la época que les gustaban los dinosaurios. Entonces me parece que los niños por ahí lo pueden leer con más ganas, con más interés y contarle a sus padres y ahí ganamos todos porque todo el mundo termina sabiendo un poco más de los dinosaurios. Bien, a ver, escuela 42 creo que no formuló preguntas. ¿Tiene alguna pregunta para formular la escuela 42? No me mandaron. Nos mandaron más. No me mandaron más. Escuela 42. Bueno, si no, empezamos a dar una posibilidad más de pregunta para terminar, dar un cierre. Una pregunta más por cada escuela. Piensen bien que no esté repetida. ¿De acuerdo? A ver, escuela 40. No me olvidé de acá. ¿Cómo hacen para saber exactamente dónde se encuentran los fósiles? Ya la dijimos. Ya está. ¿Cuánto? Me equivoqué. ¿Cómo saben cuánta antigüedad tiene un fósil? Uy, esa pregunta es muy buena. Las rocas donde aparecen los huesos, a veces si tenés suerte, aparecen algunos bichitos chiquitos o ni siquiera bichitos, granos de polen o cosas así que te pueden decir un poco más la edad porque vos comparás con otros lugares donde se conoce bien y donde está ese mismo animal. Con dinosaurios es difícil saber en general. Por eso necesito ir a cosas más chiquitas, como les digo yo, granos de polen o ese tipo de cosas. Pero después, por ejemplo, como pasa en el caso de Tacuarembó, hay otro tipo de rocas que vos sí podés, con un equipamiento que es bastante caro, que en Uruguay no hay, podés saber la edad. No es el carbono 14 que quizás hayan escuchado hablar, que eso lo usan los arqueólogos y solo me sirve para cosas de 40.000 años para atrás, ¿está? Hasta 40.000 años. Yo necesito otros métodos que son, por ejemplo, para que sepan, tengan un nombre, argón. ¿Tá? Es simplemente un tema químico. ¿Qué hago yo con eso? Hubo lavas, cuando Sudamérica y África se empezaron a separar, empezaron a derramarse lavas, ¿tá? Por todo el norte de Uruguay, ¿tá? Lo que hoy es Artigas, Salto, Paysandú. Y esas lavas después se endurecen y se forma una roca, es una roca que no tiene huesos, es una roca muy dura, que uno la puede mandar a los laboratorios para que calculen la edad. Y nosotros sabemos que esa roca tiene exactamente, les voy a decir, 130 millones de años. Y entonces, como las areniscas donde están los huesos está por abajo de esa lava, sabemos que es más antigua que 130 millones de años. Entonces va ayudando a completar un poco, para que tengamos una idea de la edad de las rocas, de los fósiles. Bien, a ver, la escuela 20, son los que están aquí. Ahí, a ti. ¿Cuándo fuiste a comenzar a buscar fósiles? Ya la dijo, Sí, la dijo. A ver, ya la dijo que fue, a ver. ¿Cuánto pesan mucho los huevos de dinosaurios? ¿Pesan mucho los huevos? Bueno, le pasa que una vez que están hechos fósiles,
Más o menos pesan, más o menos. Pesan más que una pelota, pero me imagino que cuando estaba vivo el animal pesaba bastante menos. Pasamos a ver la escuela 24, ¿tiene alguna pregunta? Vamos a ir dando por escuela 24. No, por lo visto, no. Escuela... Sí. A ver, una sola pregunta, ¿no? Escuela 24. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¿Cuál es mi dinosaurio favorito? Otra buena pregunta. Me parece que alguno de los que vi en Argentina, por ejemplo el Giganotosaurus, ese que les dije, el carnívoro más grande del mundo, está espectacular pararse abajo de ese esqueleto, porque medía como un ómnibus de largo, tenía unos dientes impresionantes, y a diferencia del famoso tiranosaurio que tenía unos bracitos chiquitos, este tenía brazos de verdad, con garras parecidas a esta. Bien, a ver la escuela 53. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Tú eres miembro de alguna organización o equipo de trabajo que se dedique a realizar investigaciones sobre los dinosaurios a nivel de nuestro país o internacionalmente? Sí, en facultad obviamente en general nadie trabaja solo, siempre trabajamos en equipo. En facultad sí, hay un grupito de gente que son los que siempre vamos a Tacuarembó o a Paysandú y son los que después publicamos los artículos en revistas y después internacionalmente ya es más difícil trabajar porque, por ejemplo, si vamos a Argentina, que es un país que tiene muchísimos dinosaurios, también hay muchísimos paleontólogos. Entonces, en Argentina yo lo que he hecho a veces es colaborar con algún colega argentino para, por ejemplo, si hay algo que me gusta, es estudiar dientes de dinosaurios carnívoros. Entonces, si encuentran todo el esqueleto y los dientes, yo le digo, che, ¿querés que te dé una mano con los dientes para ayudar a describirlos bien? Ese tipo de cosas, sí. O, por ejemplo, cuando publicamos esa tortuga nueva que les comenté, Tacuarembémis, invitamos a una colega argentina que es joven, pero es una experta mundial en tortugas. Y ahora vamos a trabajar con otro colega argentino que también es joven y es experto mundial en cocodrilos. O sea, está buenísimo eso de trabajar así en equipo. Vamos a ver, la escuela 89, ¿alguna otra pregunta? Sí. Ay, perdón. No, me dicen acá, me reclaman que ya dije, les hice hacer una pregunta. Yo la verdad estaba... No, nosotros no. Está bien, dale. A ver. ¿Cómo eligen los nombres que le ponen a los dinosaurios? Qué linda pregunta. ¿Cómo elegimos los nombres que le ponemos? Bueno, yo no sé si algún día le pondremos un nombre a algún dinosaurio. Estamos más cerca de ponerle nombres a peces, por ejemplo. Pero lo que haces... No, hay algunas reglas escritas de cómo deberían ser nombrados, pero después uno más o menos tiene libertad. Entonces, por ejemplo... muchos dinosaurios, como ustedes saben, el nombre termina en saurus. Saurus quiere decir reptil. Hay muchos reptiles del mundo que no son dinosaurios cuyo nombre termina en saurus. Pero es como medio aburrido. Yo trataría de ponerle alguna otra cosa. Por ejemplo, si encontrás un dinosaurio carnívoro, el nombre puede terminar en raptor, que quiere decir ladrón, o en venator, que quiere decir cazador, o esos son un par de... o lestes, que también es ladrón, ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora encontré un diente de un dinosaurio carnívoro que creo que comía peces, entonces podríamos ponerle Ictiovenator o Ictiolestes o Ictioraptor, para querer decir que era cazador o ladrón de peces. ¿Entienden? Ese tipo de cosas. Bien, a ver la última de escuela 123 para empezar a dar el cierre. ¿El 123 tiene alguna otra pregunta? Sí, ¿cuál fue su primer fósil encontrado acá en Uruguay? Ya lo conté. Sí. ¿Otra? ¿Otra? ¿Quién? ¿No? ¿No tienen más? A ver, dale. ¿Cómo encontraste las huellas en Tacuarembó? Bueno, desgraciadamente, tengo que confesar que yo no las encontré porque a mí me invitaron a ir a esa salida y yo dije, no van a encontrar nada, voy a ir y me voy a calentar porque no van a encontrar nada y digo, voy a dejar que vayan solos. Y cuando me entraron a mandar mensajitos de texto diciendo, encontramos huella de dinosaurio, pensé que me estaban tomando el pelo. Y después me mandaron fotos y no podía creer y me daba la cabeza contra la pared de por qué no fui a esa salida.
La encontraron unos colegas míos y la encontraron medio por casualidad. Eso a veces pasa con los paleontólogos. Hay paleontólogos que han ido al baño en el medio del campo y encuentran un fósil, para que vean a veces cómo puede ser la cosa. Mis colegas habían ido a Brasil a ver cómo eran las huellas de Brasil, que son medias feas las que están cerca de la frontera, y después cruzaron, ya sabiendo cómo eran, y estaba cayendo el sol en el atardecer. ¿Y qué pasa en el atardecer? Las sombras se empiezan a alargar. Y pararon en un lugar que era plano, ¿no? Y ahí empezaron a ver, encontraron como un círculo que tenía un color diferente y con pastito diferente. Y a alguien, una chiquilina, le llamó la atención y fueron a ver y encontraron al lado otro círculo, y así fue como empezó, cómo se dio el hallazgo. Bien. Bueno, vamos a agradecerle a Matías por el tiempo que nos dedicó y no queremos dejar de despedirnos sin darle, antes de Mauro, le va a alcanzar a Matías un pequeño presente. Muchas gracias. Por poder venir hasta aquí y dedicar todo tu tiempo hacia todas las escuelas públicas. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que además esta videoconferencia, una vez que finalice, la voy a poner grabada en el aula que se creó en CREA 2, Encuentro con Escritores. Les pido que además entren y si quieren pongan cómo se sintieron, alguna fotografía, algún dibujo o alguna propuesta que quieran realizar para intercambiar con los chicos de otras escuelas con respecto al tema. Buenísimo. Nos sacamos una con todos, ¿no? Sí, va a ser mejor. Vengan acá. Adiós. A ver. Para, yo me quedo sentado pues si no lo tapo. ¿Alguien quiere sacarse con este? Eso. Ojo que esa se puede romper. ¿Viste cómo pesa? A ver. Mentira. Porque le pasa que la que es de verdad están acá. Ay, pero quiero sacar la cosa. Quiero sacar la cosa. ¿Esta también, maestra? Yo también. Acá vamos a entrar por las dudas. ¿Sin flash sale igual? Yo soy fanático del flash. Están viéndose claritas. Ahí salió Verónica. Buenísimo. Digan dinosaurio. Dinosaurio. A ver. La fotógrafa que tiene no es muy buena. Claro. Quiero esa foto después. Después sí hay una falta. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más ya que estamos acá? Bueno, a ver. Se me cayó todo. ¿Qué fue? Gracias. Que no terminó. Bueno, gracias. ¿Qué es eso? No terminó.